Bienvenidos al curso de Ciencias Sociales. A cada uno de ustedes es un grato y un placer tenerlos nuevamente aquí en esta clase, esperando de que lo que vamos a ver de aquí en adelante ustedes lo puedan aprovechar y aprender un poquito más acerca de nuestra realidad nacional. En el curso de Ciencias Sociales hay varias ciencias que nosotros podemos abarcar y en esta unidad pues vamos a establecernos específicamente en la ciencia que conocemos como economía. Lo vamos a contextualizar porque vamos a hablar acerca de las características que tiene en nuestro país, Guatemala. Así que usted como estudiante va a poder responderse a estas preguntas acerca de cómo funciona la economía en Guatemala, cuál es el sistema financiero y cómo se organiza el sistema tributario en el país. Así de que de lleno en esta clase usted va a poder responderse específicamente en cómo funciona la economía en nuestro país. Así de que vamos a entrar de lleno a este tema. La economía en Guatemala. Bueno, la economía en Guatemala, vamos a definir en primer lugar el término o el concepto economía. Economía, pues algunos lo definen como la manera en la que una sociedad usa sus recursos y bienes para producir lo que le permitan satisfacer sus necesidades y alcanzar sus metas. Se conoce y se entiende que como se consolida un sistema complejo en la que la distribución de los recursos naturales y fiscales se relaciona con la producción, la distribución de la riqueza, los espacios de participación en la distribución y en las condiciones de vida de la población. Esa es otra definición que también se puede establecer. Ahora bien, la economía moderna mide el nivel de desarrollo económico de una sociedad por su Producto Interno Bruto o PIB, como lo pueden ustedes ver acá en el acrónimo, mejor dicho, en las siglas. Este es el valor total, o sea, se divide como el valor total de los bienes y servicios finales que produce una nación. El crecimiento del Producto Interno Bruto es manejado por las políticas económicas que generan los gobiernos de cada país y por la relación económica entre ellos. Guatemala es una nación de economía en vías de desarrollo e ingresos medios debido a su Producto Interno Bruto. Los sectores que más aportan al PIB son la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria y el turismo. Asimismo, es altamente dependiente de las economías de otros países y del mercado internacional, particularmente la de los Estados Unidos, y periférica, pues gira en torno a otros centros económicos según los cuales se define su política. El cuadro que ustedes ven aquí en la parte superior, pues habla acerca de la variación interanual desde el año 2006 hasta el año 2009 con respecto al crecimiento o disminución que ha tenido el Producto Interno Bruto del país. Para el año 2006 había existido un crecimiento bastante importante por arriba del 5.4, esto es en términos de puntuaciones en las cuales se califica el país, pero en el año 2007 aumentó un poquito más, como ustedes lo ven aquí en la gráfica de barras. En el 2008 disminuyó porque ahí a nivel mundial hubo un problema, una recesión económica en los Estados Unidos que afectó a muchas economías y por ende en Guatemala lo sufrió en el año 2009, reduciéndose considerablemente el Producto Interno Bruto. Como lo vimos acá, decía que pues el Producto Interno Bruto depende de otras economías, específicamente la de los Estados Unidos. Cuando ellos entran en crisis,
de una u otra manera se afecta la economía en nuestro país. De ahí en el año 2010 pues ya empezó a aumentar, pero no ha llegado a tener ese crecimiento que fue en el 2007. Para el año 2018 hubo un crecimiento muy lento, estamos muy por debajo de las economías a nivel Latinoamérica, ocupamos el lugar número 19 de todos los países latinoamericanos. Prácticamente somos de los últimos lugares que tenemos Producto Interno Bruto. Y pues para el año pasado se proyectaba entre 3.8, 3.0 a 3.8. Sin embargo, ese informe todavía no ha sido publicado porque apenas acaba de pasar el año 2019, ¿verdad? Pero ya se podrán dar cuenta, cuando hay una crisis a nivel mundial, el Producto Interno Bruto disminuye considerablemente y probablemente se vaya a repetir estos datos en este año 2020. Bueno, continuamos entonces. Hablemos de la economía en nuestro país. La economía de Guatemala se caracteriza por ser diversa, contrastante y excluyente. Y vamos a ir descifrando cada uno de ellos. Pongamos atención. Aunque en el paso del tiempo y en consonancia con las nuevas dinámicas económicas mundiales, Guatemala ya no es exclusivamente un país agrícola dependiente de sus materias primas. Aún así, la agricultura sigue siendo una actividad muy relevante. Otros subsectores primarios que ha tenido gran dinamismo en los últimos años son la explotación forestal, la ganadería, la pesca y la acuicultura. Un subsector que se ha desarrollado sensiblemente en los últimos años es la minería, con la extracción de oro, plata, níquel, lutifa, férrica, óxido de hierro, entre otros. Con el auge o el crecimiento de esta actividad, se ha dado un debate abierto sobre si la misma puede ser el punto de apoyo para el desarrollo de las comunidades donde se establece o si por el contrario acarrea mayores daños al ambiente que a la larga perjudicará el desarrollo sostenible de las mismas. Debido a estas discusiones, algunas licencias han sido suspendidas y otras están pendientes, por lo que es muy difícil determinar el desarrollo que tendrá esta actividad económica en el país en los próximos años. Para el año 2017, las remesas suponían un 10% de todo el Producto Interno Bruto en nuestro país y era uno de los principales soportes económicos del país junto con las exportaciones. De una población de casi 17 millones para ese entonces, al menos 6 millones de personas eran beneficiadas con las remesas de los inmigrantes que principalmente habitaban o se habían ido, mejor dicho, a los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, estas cifras aumentan cada año, lo que evidencia no solo los graves problemas de migración de nuestro país, sino también su dependencia económica. Es por esto que las políticas antimigratorias del gobierno de los Estados Unidos pueden poner en riesgo la economía de Guatemala y el crecimiento de su Producto Interno Bruto. La economía de Guatemala reúne grandes contrastes, ¿sí? En la anterior diapositiva habíamos hablado acerca de lo que era diverso, o sea, la forma en cómo su economía es diversa. Ahorita vamos a hablar del por qué la economía de Guatemala es contrastante. Reúne grandes contrastes dentro de un mismo sector productivo. Ejemplo, la diferencia del sector agrícola. Por una parte, existe un sector amplio de campesinos minifundistas dedicados a la agricultura de supervivencia o subsistencia, como le dicen algunos, cuya producción incluso es insuficiente para asegurar la supervivencia de su familia. Estas son unidades con una productividad muy baja,
trabajadas con procedimientos rudimentarios, con pala, piocha, azadón y todos esos instrumentos rudimentarios, no tienen acceso a créditos y mucho menos a una asesoría técnica. Es muy difícil que los campesinos con pequeñas parcelitas de media cuerda, una cuerda, dos o máximo 5 o 10 cuerdas, pues es muy difícil para ellos un acceso a estos beneficios. Ahora bien, vamos a hablar del otro lado, las grandes agroempresas. Las grandes agroempresas, su producción es en altos volúmenes y trabajan con tecnología de punta y acceso a créditos. ¿Sí? Incluso los gobiernos, específicamente de nuestro país, lo protegen. Incluso les dan diversas formas de subsidio para que se mantengan y sigan trabajando, ¿verdad? Aquí, como ustedes pueden ver, el campesino acá con instrumentos rudimentarios, pues sacando una cantidad productiva, ¿verdad? Para el sustento propio y poder vender algún poco. Aquí, como podemos ver en esta imagen, es la imagen de una de las grandes azucareras de nuestro país, el Ingenio Magdalena, que si ustedes pueden ver aquí a su alrededor, todos estos terrenales les pertenecen a esta empresa, que obviamente es de una familia solamente. Y no solo estos terrenos en Escuintla tienen, sino que también tienen en Mazatenango y tienen en Retalhuleu. Vamos entonces, la gran diferencia, por eso es que la economía es contrastante. Hablemos de otra diferencia. En el caso, podemos ver este contraste entre las micros y entre micro y pequeñas empresas y las grandes compañías o las grandes empresas, tanto nacionales como internacionales. Hablemos de las micro y pequeña empresa. Entre la micro y pequeña empresa, obviamente sus ingresos son bajos, no tienen acceso a créditos. En el caso de las pequeñas empresas, podríamos hablar, por ejemplo, una tienda, un comedor pequeño, algún negocio pequeño, un negocio pequeño que pues pueden llegar a tener máximo 5 o 10 trabajadores, ¿verdad? Y que normalmente las pequeñas o micros pertenecen a una sola persona o a una pequeña familia que ha invertido. Sin embargo, las grandes y macroempresas, como el que podemos ver aquí el ejemplo de Walmart, ¿verdad? Estas tienen una cantidad enorme de trabajadores y obviamente sus ventas así son enormes y sus utilidades son excelentes, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que la economía en nuestro país es contrastante o contrario. Bueno, por la misma situación, en el caso de crisis, la vida de las numerosas micro y pequeñas empresas en el país es demasiado corta. Veamos así como ahorita la crisis que estamos viviendo. Muchas de las empresas pequeñas o micro han cerrado sus operaciones y desaparecidos totalmente. Vemos todo lo contrario en las empresas enormes. Aquí, como por ejemplo Walmart, ha buscado la manera para seguir sobreviviendo a todas estas crisis. Veamos, hay muchas abarroterías, hay algunas pequeñas empresas que tratando de sobrevivir, sin embargo, las grandes empresas, este tipo de crisis no les ha afectado del todo, ¿verdad? Hablemos entonces de la otra característica de la economía de nuestro país, que es excluyente. En este caso, cuando hablamos de que es excluyente, se hace referencia que a pesar que durante la última década el país ha gozado de un crecimiento económico sostenido, como lo demuestra la evolución de su Producto Interno Bruto o de su PIB, los beneficios de esa mejora se concentran solo en un pequeño sector donde hay muy pocos indígenas y mujeres, ¿verdad? Prácticamente son personas burguesas como lo conocemos, o sea, personas ladinas que tienen grandes cantidades de riquezas, ¿verdad?
Hablamos también que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo indica que uno de los retos más grandes de la sociedad guatemalteca es situar la economía al servicio del desarrollo humano, cosa que pues, es un poquito difícil por la forma en cómo se manejan las cosas en nuestro país. Hablamos también de que además de la baja productividad del país, está determinada por la poca calificación laboral, la insuficiente tecnología y la ineficiente distribución de la producción nacional en calidad de servicios básicos para la población. Veámonos, la salud, la educación, uno de los grandes ejemplos de cómo nuestra productividad está en la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el país no, en este caso nuestro país, pues no brinda unos servicios básicos de muy mala calidad. Todo esto limita la posibilidad de superar las condiciones de pobreza y de alcanzar la satisfacción de los derechos humanos de la población. La crisis mundial del 2008 y 2009, como lo vimos en la tabla al principio de este video, afectó al Producto Interno cayendo hasta un crecimiento del 4%, o sea, el 0.5%, y reconoció que los sectores de la construcción, las actividades comerciales como la minería, la agricultura y la ganadería atravesaron dificultades enormes para mantenerse activos. A partir de las crisis políticas que ha vivido Centroamérica, el Banco Mundial estimó que el crecimiento de la región iba a ser muy lenta, ¿verdad? Entonces, ese es un pequeño detalle de manera general de todo, de cómo funciona la economía en nuestro país. Pero empecemos a especificarnos en esto. Hablemos acerca de los sectores productivos. Uno de los, antes de entrar a hablar específicamente, una de las definiciones de economía que habla acerca de los sectores productivos comprende como el conjunto de bienes y actividades que conforman la riqueza de una persona o un grupo, así como la forma en que las sociedades utilizan y transforman los bienes que posee cada país o región específica. Cuando las civilizaciones antiguas alcanzaron altos niveles de desarrollo, se hizo más compleja la división social del trabajo. Así, surgieron actividades especializadas de las que dependía la economía de la comunidad, como la agricultura, la ganadería, las artesanías y el comercio. Con el tiempo, la especialización se fue asentando hasta que, en la actualidad, se reconocen sectores esenciales de producción que se denominan como sector primario, sector secundario y sector terciario. Y vamos a definir cada uno de ellos. En el sector primario está constituido por todas las actividades que utilizan los recursos de la naturaleza sin transformarlos. Algunos bienes primarios son aprovechados por la población para su consumo inmediato, como en el caso de los alimentos. Otros son utilizados como materias primas para consumo, o mejor dicho, para la elaboración de productos industriales como la palma africana. Entre las actividades de este sector está la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, la minería y la silvicultura. Los países en vía de desarrollo suelen basar sus economías en este sector. Guatemala está en vía de desarrollo y su economía está basada en el sector primario. Vamos entonces al sector secundario, también llamado sector industrial. Este es aquel en el cual se llevan a cabo la transformación de las materias primas provenientes principalmente del sector primario. Con la utilización de diferentes métodos y técnicas, estos insumos se transforman en nuevos productos. Generalmente, el desenvolvimiento de este sector se asocia con el grado de desarrollo de un país, de tal manera que a las naciones altamente industrializadas se les suele nombrar como del primer mundo o países desarrollados.
Guatemala, su sector industrial es muy escaso, ¿verdad? Entonces, más que todo depende del sector primario y no del sector secundario. Pero vamos a conocer ahorita al sector terciario de la economía. En este sector se incluyen tanto la distribución de los bienes producidos por las actividades primarias y secundarias, como el comercio y la prestación de servicios en general, tanto así como salud, educación, recreación, turismo, transporte, servicios legales y financieros, entre otros. En el sector que posibilita que los servicios y bienes lleguen al consumidor final. Este es un sector en crecimiento en la mayoría de las naciones en vía de desarrollo. Guatemala específicamente tiene alto crecimiento en el sector primario y en el sector terciario, ¿verdad? Ahora, a los países ricos, por así decirles, a nivel mundial, su enfoque es en el sector industrial, pero lo vamos a ir definiendo poco a poco. En este caso, la manera de finalizar esta primera parte, según el informe económico y comercial del 2017, redactado por la Oficina Económica y Comercial de España, algunos de los sectores, de los subsectores más importantes del país centroamericano, en este caso nosotros como Guatemala, son el sector agrícola tradicional y el sector agrícola no tradicional. Ese es en el caso del sector primario. En el caso del sector secundario, el sector de manufactura es uno de los más productivos del país, sobre todo lo relativo a la textilería. Asimismo, la industria de la construcción es una actividad que aún puede seguir creciendo. Por último, el aporte del sector terciario a la producción ha ido en aumento a partir de principios del siglo XXI, hasta representar un 46% del PIB total, como ocurrió en el año 2015. Entonces vamos a entrar a detallar acerca de lo que es cada uno de los sectores, de estos tres sectores, pero contextualizándolos con nuestro país. Pero antes de eso, los motivo a que realicen este ejercicio número 1 en las hojas dispuestas para esta tarea. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cómo definiría el concepto de economía? Esto tiene que salir de usted mismo. ¿De qué manera se mide el desarrollo económico de un país? ¿Cuáles son las características de la economía en Guatemala? ¿Qué actividades económicas integra el sector productivo primario? Aquí usted tiene que ilustrar o dibujar y a la par colocar el nombre de la actividad. Siguiente pregunta. ¿Qué actividades económicas integra el sector productivo secundario? Ilustre o dibuje y a la par coloque el nombre de esa actividad económica. Y el inciso número 6. ¿Qué actividades económicas integra el sector productivo terciario? Usted ilustre o dibuje y a la par coloca el nombre de esa actividad de que integra en este último sector. Muy bien. Entonces, le pueden poner pausa para poder responder a todo esto y si no, continuamos. Pasamos entonces al tema de la agricultura. La agricultura en nuestro país sigue siendo el sector productivo más importante para Guatemala. Representa el 49.32% de la población en el área rural y ellos dependen de esta actividad para satisfacer sus necesidades. La mayoría de la población económicamente activa pertenece al sector agrícola sin importar la condición de empleo en la que se encuentre. Aunque la participación de este sector sigue creciendo en Guatemala, la agricultura ha experimentado una reducción de su importancia en la economía mundial y las economías locales, especialmente debido a la desaparición de las exportaciones de algodón en la década de 1980 y a la caída constante de los precios internacionales del café, cardamomo y azúcar desde finales de 1990 hasta la actualidad.
Es importante resaltar el peligro que representa el cambio climático para la economía guatemalteca, ya que el país ha sido catalogado como uno de los más vulnerables a nivel mundial, por lo que se debe adoptar medidas que permitan afrontar este fenómeno. En Guatemala se producen bienes agrícolas de subsistencia o autoconsumo, términos utilizados para hacer referencia a aquellos que una familia produce en minifundios o pequeñas parcelas para satisfacer sus propias necesidades alimentarias, como maíz, frijol y arroz. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, como se conoce con sus siglas, el 92.03% de los productores de subsistencia controlan el 21.03% de la tierra aquí en nuestro país. Y algunos de los productos que se encuentran en las economías de subsistencia también se pueden producir en unidades productivas mayores o latifundios, como se conocen, y abastecen a los mercados locales y nacionales. La decreciente producción y comercialización de los granos básicos mejor dicho, en los últimos años, debidas al escaso desarrollo y a la falta de competitividad, se compensaron parcialmente con el crecimiento moderado de las exportaciones no tradicionales. La producción para la exportación se inició o se incrementó durante la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando de allá de 1950. Entre estos productos de exportación se encuentran una gran variedad de frutas tales como el melón, la papaya, el mango, la piña, el rambután, la fresa, la mora, entre otros. Flores de corte, follajes, plantas ornamentales, hortalizas y legumbres, tales como la arveja china, el brócoli, coliflor, col de Bruselas, calabacín, espárrago, entre otros. Muchos de estos productos son cultivados por pequeños productores o cooperativas que aglutinan a varios campesinos individuales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las cooperativas agrícolas favorecen a los pequeños productores, pues les permite negociar mejor sus contratos y precios, tanto de venta de sus productos como en la compra de insumos, como por ejemplo, instrumentos de labranza, fertilizantes, entre otros. Por otro lado, están los productos tradicionales de exportación, es decir, aquellos que se producen desde antes de 1945, en extensas unidades productivas como el café, el maíz y la caña de azúcar. En estos casos se trata primordialmente de empresas modernas con tecnología avanzada y una red comercial de primer nivel. El Instituto Nacional de Estadística estima que el 1.9% de productores comerciales controla el 65.44% de las tierras en Guatemala. Estamos hablando de los productores comerciales, ya se dieron cuenta. Es el 65.44% de las tierras. Cuando, en el caso de los productores de subsistencia, abarcan solamente el 21.03%. Prácticamente estamos hablando de la tercera parte de todo lo que tienen estos productores comerciales, ¿verdad? Bueno, entonces hablamos de esto. El cultivo de café sigue siendo de vital importancia para la economía de Guatemala, a pesar del descenso de los precios que ha sufrido por el surgimiento de Vietnam como productor en alza y la plaga de roya que ha afectado a gran cantidad de cafetales en nuestro país. Guatemala es el tercer productor mundial de azúcar, con una producción de aproximadamente 2.7 toneladas métricas en años recientes. También aumentó la producción de hule y aceite de palma africana. Este último está concentrado en la franja transversal del norte de nuestro país. Hablamos entonces de la industria. La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad, aquí estamos hablando del sector secundario, ¿sí? Y pues se define de esta manera.
procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados o manufacturados, es decir, convertir la materia prima en un producto de utilidad concreta. Durante este procedimiento, los bienes y servicios adquieren un valor adicional llamado valor agregado, obviamente por la producción, por la cosecha, por la transformación, el empacado y todo eso. Por eso se le da un valor agregado. En este sector engloba desde talleres artesanales, pequeñas y medianas empresas, hasta las grandes empresas manufactureras, especialmente la agroindustria, algunas de ellas transnacionales. Se denomina agroindustria a los diferentes procesos de transformación e industrialización de materias primas de origen agrícola o forestal para obtener nuevos productos. Algunos de estos productos son, por ejemplo, el café, la caña de azúcar, el trigo, entre otros, que se transforman en alimentos empacados, bebidas, textiles, papel, entre muchos otros tipos de productos. Las primeras industrias de Guatemala surgieron en la época liberal y producían cemento, cerveza, tejidos y café. La política liberal de aquellos entonces tendían a adoptar medidas proteccionistas para estimular la producción y la industrialización de nuestro país, por ejemplo, como la exoneración de impuestos por importación de maquinaria y materia prima, lo que permitió el desarrollo de grandes industrias que ya tienen más de 100 años de existencia, y un claro ejemplo de ellos es la Cervecería Nacional. Sin embargo, la industria en general aún no ha logrado imponerse como el sector dominante de nuestra economía. Las pequeñas y medianas empresas, aunque han cobrado gran auge, son aún de baja productividad, y la tasa de crecimiento de la producción industrial en 2017 fue de 3.10% y ocupando el lugar número 92 a nivel mundial. Hacia el año 2017, la industria representaba para Guatemala el 31.7% del PIB de nuestro país. El sector industrial más importante es el azucarero, ya que produce la mayor cantidad de productos de exportación, tales como el azúcar cruda, el azúcar refinada, los alcoholes, licores e incluso la misma caña de azúcar se puede convertir en combustible. En el caso del sector agroindustrial, ha generado el enriquecimiento de un sector que hasta el presente concentra el control y monopolio de los recursos agroindustriales del país. Los actuales dueños de estas modernas agroindustrias acaparan más del 60% de las tierras de cultivo. Sin embargo, se estima que solo el 5% de los trabajadores son empleados fijos, mientras que el resto son trabajadores temporales sin garantías laborales. Sí, porque aumenta la cantidad de empleados debido a los tiempos de cosecha, pero cuando en este caso la materia prima, sea banano, en este caso pues la caña, está en crecimiento, pues solo necesitan personal de mantenimiento, pero con esos más que todos son suficientes. Para la época de cosecha o siembra aumenta la cantidad de trabajadores, y a esos tipos de trabajadores se les llaman trabajadores o personal de temporada, ¿verdad? Hablemos, ya pasamos de la agroindustria y hablemos de la maquila. La maquila, durante las últimas 2 décadas, un sector industrial de rápido crecimiento ha sido especialmente la maquila. Se define una maquila que es una fábrica en la que se ensambla artículos para un tercero, quien finalmente comercializa el producto con su propia marca. En la actualidad, el concepto de maquila ha evolucionado hacia un servicio completo que incluye el diseño, la logística y la comercialización. Las maquilas más conocidas de Guatemala son aquellos cuyos insumos vienen del extranjero, al igual que sus propietarios, muchos de ellos coreanos. Hubo una época que hubieron muchos coreanos con varios textiles, incluso chinos, ¿verdad? Estos propietarios son extranjeros, pero la mano de obra es local.
y obviamente es mucho más barata que el de sus países de origen. Por eso que también hay varias empresas estadounidenses, maquilas específicamente aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque la mano de obra es mucho más barata. Eh, el 95% de la maquila textil de Centroamérica se dirige al mercado estadounidense, en donde se compra el 60% en este hemisferio y el 40% restante se distribuye en el mundo. De forma paralela, el auge de esta industria se han emitido leyes muy especiales para incentivar la inversión de capital extranjero. Pero vamos a hablar ahora del sector minero. Durante las últimas décadas del siglo XX, la explotación de los recursos minerales de Guatemala se ha convertido en un mecanismo de recaudación económica para la cual se ha facilitado la inversión extranjera. Algunos de los minerales más importantes son cobre, oro, níquel, plata, cromo y zinc, cobalto y plomo, cuya extracción obliga a reducir la zona de vocación agrícola y forestal. Esta actividad supone la obtención de beneficios económicos y sociales en aspectos como la generación de empleo y de ingresos tributarios para el Estado. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley de Minería, que está en el decreto 48-97, solo el 1% de las regalías sobre ingresos brutos le corresponden al país. Otras debilidades de la legislación minera se relacionan con la ausencia de estudios de impacto ambiental y de salud y obviamente de la participación ciudadana y derechos de los pueblos indígenas que habitan las zonas mineras. En el año 2017, más de 30 licencias de explotación vigentes en todo el territorio nacional. Las licencias se encuentran repartidas por el tipo de mineral, tal como se observa en la gráfica presentada por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas de nuestro país. Y así queda la distribución de licencias. El 37%, que lo vemos de, mejor dicho, el 44% que lo vemos de azul, le pertenecen a los materiales de la construcción, como arena, piedra, piedrín, poma, entre otros materiales de construcción. Entre los materiales metálicos está el 19%, esto que podemos ver acá, por ejemplo, como el hierro, el cobre, el bronce, y pues acá podemos ver materiales no metálicos como algunas piedras como el jade, ¿verdad? O algunos diamantes que se pudieran encontrar en nuestro país, que en este caso pues pertenecen al 37% de ellos. Vamos a hablar del sector terciario, específicamente el comercio. Esta es una de las actividades más relevantes del sector terciario, cuya función principal es acercar los productos al consumidor. Este proceso puede ir desde su embarque a la distribución en los mercados locales. En Guatemala es un sector en pleno crecimiento, no solo en la ciudad de Guatemala, sino en el interior del país. El comercio se establece de forma interna, o sea, dentro del mismo país, o externa, o sea, con otros países. El comercio interno se subdivide de acuerdo con el volumen de ventas en comercio al por menor o menudeo y al comercio por mayor o mayoreo. El comercio al por menor es el que se realiza, por ejemplo, en las tiendas o abarroterías de barrio, mientras que el comercio al por mayor es el que tiene lugar en las centrales de abasto o en los grandes mercados del interior del país. En el caso del comercio exterior, se realiza por medio de diversos mecanismos de importación y de exportación.
Los datos económicos de estos procesos indican que en Guatemala compra más de lo que vende en el mercado internacional. Los principales productos de importación los principales productos de importación son los siguientes, como por ejemplo los combustibles, la maquinaria, el equipo de transporte y materiales de construcción. Y los de exportación, o sea, los que se venden al exterior, son el café, el azúcar, el banano, el cardamomo y los textiles. Hablamos un poquito acerca de las políticas arancelarias. A esto se le llama política arancelaria la postura de un Estado con respecto a las importaciones de los productos y pueden tener dos modalidades, proteccionistas y de libre comercio, pero vamos a hablar de las proteccionistas. A esto se refieren a la imposición de altos aranceles con el objetivo de proteger a los productos nacionales de la competencia extranjera. Y está la otra modalidad que es el libre comercio. Las políticas de libre comercio tienden a eliminar los aranceles para que los productos provenientes de otros países ingresen con impuestos muy bajos o incluso libres de ellos. Antes de hablar de esto, con el auge de los tratados de libre comercio y las dinámicas económicas mundiales, las políticas proteccionistas de altos aranceles han ido cediendo paulatinamente su lugar a las políticas liberadoras. Pese a las intenciones y los intereses contemplados en los tratados de libre comercio por las potencias económicas, todavía quedan espacios para mantener algunas políticas proteccionistas, tal el caso del establecimiento de barreras no arancelarias como lo hacen los Estados Unidos, donde pues ahí se incluyen, por ejemplo, estrictos controles sanitarios o subvenciones estatales a los productos de importación, mejor dicho, de exportación, para que sean más competitivos. En el caso del capitalismo global, se caracteriza por la fusión de los capitales de varios países, o sea, del dinero o de la inversión, y el surgimiento de uno de tipo transnacional, que ya no se identifica con un solo país, sino con el sistema global de un conjunto. En este contexto han surgido también una clase capitalista transnacional, dueña de las grandes compañías multinacionales. Además, se ha fortalecido una nueva institucionalidad de alcances globales como la Organización Mundial de Comercio y entidades como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales crean la infraestructura y las regulaciones para representar los intereses de ese capital. Una expresión concreta de este capitalismo global son los tratados de libre comercio, que vamos a hablar a continuación. El Tratado de Libre Comercio, o TLC, como se le conoce con sus siglas, es un conjunto de acuerdos aceptados por dos o más estados con el propósito de intercambiar todo tipo de productos al menor costo posible. Estos se orientan a la eliminación de los impuestos o aranceles a las importaciones con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversión. Una economía capitalista facilita el ingreso a nuevos mercados. Los tratados de libre comercio contemplan normas y procedimientos que garanticen que los flujos de bienes o servicios e inversiones entre los países miembros se realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. Uno de los primeros tratados de libre comercio que firmó en el continente americano, nuestro país, fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, o NAFTA en sus siglas en inglés, vigente desde 1994 entre Canadá, Estados Unidos y México. En este Tratado de Libre Comercio de América del Norte estuvieron Estados Unidos, Canadá y México, ¿verdad?
Ese fue el primer tratado de libre comercio en nuestro continente. Un acuerdo semejante es el firmado entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, dominado de CAFTA. Dichos tratados han generado mucha polémica. Sus defensores, como, por ejemplo, en este caso, los defensores, como los exportadores, consideran que es una oportunidad para hacer grandes negocios con la economía más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Mientras que muchos productores locales consideran que este tratado que hizo Centroamérica y República Dominicana con los Estados Unidos destruirá la producción nacional debido a la imposibilidad de competir con los productores estadounidenses que están subvencionados, o sea, que el gobierno los protege, además de otros riesgos ambientales, laborales, migratorios y tributarios de los mismos gobiernos. Guatemala ha firmado convenios y acuerdos comerciales con México en el año 2001, con Taiwán en el 2005, con Colombia en el 2009, Panamá en el 2009 también, asimismo con el país o la República de Chile, ¿verdad? Entonces, así es como se da nuestra economía, la economía de nuestro país, cómo se relaciona en los tres grandes sectores, específicamente en el sector primario, en donde ya sabemos que el fuerte de nuestro país es la agricultura y la agroindustria, ¿verdad? En el caso del sector secundario, que también se le conoce como industria, el más fuerte es en la maquila, las industrias del café, del azúcar, ¿verdad? Estas agroindustrias que ya transforman de lo que proviene de la agricultura, como ya les había hablado de la maquila y de la minería. Y en el último sector, que es el sector terciario, en el caso del comercio, pues Guatemala exporta e importa productos desde otros países, donde uno de los principales acuerdos que Guatemala ha firmado es junto con el resto de países de Centroamérica. Estamos hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, que estos 4 países y República Dominicana, son 5, firmaron ese acuerdo de libre comercio o ese tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, para nuestros países ha tenido más beneficios para las compañías estadounidenses que para los negocios locales, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de resumen. Espero que les haya gustado este tema, que les haya llamado la atención de querer aprender acerca de cómo la economía en nuestro país va desarrollándose, va creciendo y así nosotros podemos entender cuál es la evolución o la dinámica que tiene la economía en nuestro país y sus relaciones con otros países. Así que finalizamos esta segunda parte de esta clase con este ejercicio, el ejercicio número 2. Usted va a responder a estas preguntas. Analice. ¿Guatemala debería buscar nuevos socios comerciales aparte de los Estados Unidos y de los que mencioné últimamente? Me gustaría que usted indicara ahí con qué otros países pues, podría Guatemala hacer asociación comercial. Por favor, fundamente su respuesta. Número 2, observe en su comunidad, ilustre y explique qué actividad o qué tipo de actividad comercial es más común. Si usted dice, no, en mi comunidad es más común el sector agrícola porque hay muchas personas que siembran verdura, frijol, maíz, verdura, legumbres y todo eso, pues ilústrelo y explique por qué ese tipo de actividad comercial es muy común en su comunidad. Tiene que conocer usted
su comunidad y qué es lo que más se trabaja hablando comercialmente, ¿verdad? En el inciso número 3 van a realizar un cuadro comparativo con las ideas principales entre la agricultura, la industria y el comercio en nuestro país. Y por último, redacte al menos 2 conclusiones de 5 líneas cada uno de todo el tema. Entonces, por favor, realice el ejercicio 1 y realice el ejercicio 2, que esta es la primera tarea. No olviden de seguir las instrucciones que les dejé en la guía de trabajo. Que tengan buen día y que Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima clase de ciencias sociales. Hasta pronto.